Bien, amados hermanos, una vez más estamos aquí preparados para iniciar este tercer tema o tercera sesión dentro de un mismo tema que es la adoración. Y siempre dando gracias al Señor y anhelando que el Señor sea el que nos dé la gracia para entender, para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y bueno, vamos a hablar un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Primeramente hablamos de derribar, de arrancar, de destruir aquellas cosas que lamentablemente están en la iglesia y que muchas veces no son fáciles de derribar porque están en los corazones. Hay tanto que se ha edificado sobre algo que no es. Y entonces esa palabra del Señor no se puede edificar si primero no se destruye, no se derriba aquellas cosas que no son y que son un impedimento para llegar a la verdad, para llegar a lo que verdaderamente es. Entonces, el asunto es cómo pueda tratar el Señor con cada corazón para que sea limpiado de todo escombro, de todas las cosas que no son y que no pueden llegar a lo que el Padre busca. Está ese trato del Señor, de su palabra, con nuestro corazón. Por tanto, está todo ese tiempo de reconocer que ahí es donde hablábamos de las obras muertas, es decir, cuántas cosas hemos hecho que son obras de hombre, son esfuerzos humanos. A veces con toda sinceridad, no hablamos aquí de falsedad, de hipocresía, no, con toda sinceridad. Le ofrecemos al Señor, pero lo que Él no ha pedido. Hacemos cosas para el Señor que Él nunca las ha mandado. Y entonces necesitamos arrepentirnos de obras muertas. Y está el asunto entonces de entender lo que las cosas físicas que el Señor mandó por medio de, por ejemplo, la ley ritual, todas las ceremonias que se hacían en el templo, todo el culto, todo eso era figura de lo espiritual, de lo verdadero, de lo que permanece para siempre. Y por tanto todas esas cosas ya desde que el templo fue destruido ya no se hacen, ya no se pueden cumplir, no hay templo. Pero el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, mi templo, yo edificaré el templo. Y el Señor ha estado edificando y como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, sed edificados vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Si nosotros tenemos que ser edificados, ese templo físico de Jerusalén nos habla ahora del templo espiritual que debe ser edificado con cada uno de nosotros, como piedras vivas, unidos en amor. Todo eso habla de una edificación espiritual. Ahora, hemos hablado entonces también de la importancia de conocer la gracia de Dios. La gracia, en nuestra segunda sesión, tratar de separar el esfuerzo humano, la capacidad humana, lo que hace el hombre, con aquellas cosas que hace Dios. Y esa es la gracia. El Señor por gracia nos salva, pero también por gracia nos da crecimiento, nos capacita para servirle. Entonces necesitamos vivir esas experiencias para realmente vivir una vida espiritual genuina. Y dicho todo eso, entonces quiero invitarles a la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, aquí en el capítulo 2 y versículo 20, versículo tan conocido. Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, amados, qué importante es meditar en esta palabra del versículo 20, principalmente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo formulo como una pregunta. ¿Estamos crucificados juntamente con Cristo? Fíjese, el viejo hombre, la humanidad, la carne, está crucificada. Eso es una realidad en nuestras vidas, lo hemos vivido. ¿Cómo podemos identificarnos con todo lo que enseña el apóstol Pablo si estas cosas que también él las enseña no las vivimos o no queremos vivirlas? ¿Nos hemos planteado alguna vez hasta dónde nuestro corazón está dispuesto a renunciar a todo para seguirle? Porque la palabra del Señor es esta: déjalo todo, ven y sígueme. Y eso ocurrió con los apóstoles, dejándolo todo le siguieron. Y ahí es donde nosotros tenemos que experimentar estas mismas verdades si queremos vivir. Es como decir, si queremos vivir el mismo fruto, tenemos que haber recibido la misma semilla. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Puedo decir eso de mi propia vida? ¿Podemos decir eso de nuestras vidas? ¿Estamos crucificados juntamente con Cristo? ¿Ya no vivo yo? Dicho de otra manera, o profundizando eso mismo, ¿ya no hago las cosas que yo quiero? Ya no es lo que a mí me gusta, sino lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que diga su palabra. ¿Es esa la realidad que estamos viviendo? Porque ¿cómo pudiéramos ofrecer aquello espiritual si sigo viviendo en el yo? El yo no está crucificado. Sigo viviendo en el ego. Sigo anhelando mi propia exaltación, no mi humillación, sino mi propia exaltación. Entonces estamos siendo, o nosotros mismos nos estamos engañando. No, la verdad que tenemos que vivir es que nuestro yo sea crucificado. Que haya una renuncia genuina de corazón a mi propia vida. Renunciar a mi propia vida. Recordemos que el Señor Jesús lo dijo en más de una ocasión: el que ama su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Son palabras del Señor que seguramente las hemos oído, las hemos leído, pero que tenemos que vivirlas. No hay ninguna palabra del Señor que haya salido de su boca que esté de más, que haya sido dicha como si, bueno, si la hago bien y si no la hago bien también, da lo mismo. No existe tal cosa. Todo lo que Él ha dicho es necesario creerlo, amarlo, vivirlo. Y entonces tenemos esta palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces el versículo 21 que dice: no desecho la gracia de Dios. No desecho. ¿Cómo vivir en la gracia si todas las cosas las hago yo? Con mi capacidad, con mis fuerzas, las hago yo. Pero aquellas cosas que son de la gracia, que no son mías, que se reciben de Dios, que son venidas del Espíritu, no están en mí. No las tengo. Entonces todo mi servicio es en la carne. Hermano, eso no es la cruz. Entonces, estas cosas tenemos que considerarlas, tenemos que meditarlas. ¿Cómo poder ofrecerle a Dios adoración espiritual si ando en la carne, si vivo en la carne, si vivo en el yo, en mi capacidad? Tengo que saber diferenciar entre el tesoro y el barro. Saber separar el tesoro y el barro. Notemos aquí en Lucas, Evangelio de Lucas, el último capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Aquí nos dice en el versículo 49, ya prácticamente finalizando el Evangelio de Lucas.
capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vean, amados hermanos, esto es pero fundamental. Ciertamente el Señor los envía a predicar el Evangelio en todas las naciones, en todo lugar. Esa es la comisión. Id a todas las naciones y predicad el Evangelio. Pero antes de esa palabra está esta: no se vayan a ninguna parte. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esto no lo podemos saltar, no lo podemos ignorar. Para predicar el Evangelio se requiere predicar el Evangelio con el poder venido de lo alto. Para servir al Señor en cualquier área se requiere servir al Señor con el poder venido de lo alto. Esta palabra está diciendo: no hagan nada hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es decir, no podemos servir al Señor, ya lo he dicho, humanamente, con capacidad de hombre, sino con el Espíritu Santo. La promesa que dice aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, es el bautismo en el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo eso es algo que no podemos ignorar. Para servir al Señor se requiere el Espíritu Santo. No se puede servir al Señor con las fuerzas del hombre. Dios no necesita al hombre, Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita capacidad de hombre. Lo que a Dios glorifica es lo que Él ha hecho en nosotros. Dios recibe gloria cuando lo que se manifiesta en nosotros es su obra en nosotros. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, la gloria que recibe Dios es por lo que Él hace, no por lo que haga yo. No porque yo canto. Si yo canto y lo hago bien, o toco instrumentos y lo hago perfecto, bueno, la gloria es mía, aunque yo diga gloria a Dios. Pero es que el que toqué el instrumento soy yo, el que canté soy yo. Y la gloria es del hombre, porque lo hizo el hombre. Pero ¿cuándo Dios recibe gloria? Cuando lo que se manifiesta es aquello que Él ha hecho en nosotros. Entonces la gloria es de Dios. Ahí es que la gloria le pertenece. Por eso que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es lo que yo haga, sino lo que Él ha hecho en mí, cómo se manifiesta lo que Él ha hecho en nosotros, su obra en nosotros, cómo Él ha estado obrando en nosotros. Y para ir a un punto ya más directo, más centrado en lo que es la adoración, dicho todo lo anterior, vengo aquí a Mateo capítulo 28, ahora es Mateo en su último capítulo y casi terminando también el Evangelio. Nos habla el Señor ya resucitado, manifestándose a sus apóstoles una vez resucitado. Es decir, ellos están ahora siendo instruidos por el Señor, pero resucitados. Es una experiencia tremenda. Ellos ya tienen la certeza de que venció la muerte, de que la muerte no es el fin. Por lo tanto, ha cambiado completamente el concepto que ellos tenían. Recordemos que con su muerte quedaron todos tristes, amargados, decepcionados. Pareciera que era toda una ilusión. Y de pronto con la resurrección vuelve todo a aclararse, a hacer luz y a cobrar fuerzas de que el Señor vive, el Señor ha resucitado, ha vencido la muerte. ¡Qué tremendo! Esa experiencia fue necesaria y por eso es tan importante para nosotros que seamos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dicho eso, entonces, aquí en el capítulo 28 decía, versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Amén. Están los 11 allí, reunidos en Galilea, en un monte. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron. Y aquí tenemos la parte física, la adoración ritual, llamémosla. ¿Qué hicieron? Entonces, si uno está observando este cuadro, y uno puede ver ahí 11 varones que están en el monte, y ve 11 personas ahí, y de pronto se manifiesta el Señor Jesús. Ahora tenemos 12 personas, hay 12 que están ahí reunidos, y ahí si pudiéramos ver el cuadro, cuando dice, y cuando le vieron, le adoraron. Luego, ¿qué vemos? Que 11 se postraron a sus pies, 11 de ellos desaparecieron del cuadro, están ahora en tierra y solamente se ve uno, el Señor Jesucristo. He ahí, adoración. Ahí tenemos un cuadro, algo físico, algo que se puede expresar físicamente, pero que nos está mostrando la verdadera adoración espiritual. Que el yo se postre, desaparezca, que no tiene nada que hacer en lo que es el culto espiritual de la iglesia, y que lo que se manifieste es el Señor, el tesoro en nosotros. El hombre desaparece, la carne desaparece, el ser humano se humilla, se postra. Yo no puedo estar ahí, es como decir, a la igual estatura con el Señor Jesús. No, yo desaparezco, yo me postro, pero se manifiesta Cristo en mí, Cristo en nosotros. Y eso es lo que trae adoración al Padre. Eso es lo que honra al Padre, que sea manifestado Jesucristo en medio de la iglesia, en medio de todos los creyentes, que el único que se vea sea el Señor Jesucristo. No los apóstoles, no los siervos, no los que sirven a Dios, no, que se vea Jesucristo, para que realmente se cumpla la palabra, que somos el cuerpo de Cristo. Quisiera, amados, terminar esta palabra y todo este estudio viniendo aquí a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, por favor. En el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Ya desde el capítulo 12, el apóstol Pablo está tratando acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales son justamente aquello que el creyente ha recibido a partir del bautismo en el Espíritu Santo. Los dones espirituales se manifestaron desde el día de Pentecostés en adelante. Allí se cumplió la promesa del Padre, la promesa dada en los días de Joel, y de lo cual lo habló el Señor Jesucristo. Y justamente les dijo, quédense en Jerusalén, no salgan de allí, no se muevan de allí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ese es el cumplimiento de la promesa del Padre. Y vino el día de Pentecostés y recibieron ese poder de Dios, poder desde lo alto. Y comenzaron a manifestarse los dones espirituales en la vida de la iglesia. Y ahí tenemos en el libro de los Hechos diferentes situaciones y ejemplos en que los apóstoles estaban investidos de ese poder de Dios, poder de lo alto, para predicar el evangelio, y también en sus reuniones desde el día de Pentecostés. Todos ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, todo ello se cumplió en la iglesia que estaba en Jerusalén, y luego vemos cómo se cumplió también en el hogar de Cornelio, en el capítulo 10, capítulo 19, en la iglesia que se estaba formando en Éfeso. Y así, el derramamiento del Espíritu Santo era como una prioridad, era una necesidad que los apóstoles hablaban de ello. Bien, dicho todo eso, entonces, aquí en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo les está hablando acerca de los dones espirituales, y en el capítulo 12 explica el cuerpo de Cristo, cómo Dios ordenó el cuerpo, mostrando justamente la idea de un cuerpo físico, el cuerpo humano,
y habla de la diversidad de miembros, y así explica el cuerpo de Cristo en sentido espiritual. Ese cuerpo de Cristo que está constituido por apóstoles, profetas, maestros, y así luego los que sanan, los que hacen milagros, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Bueno, todos esos dones componen el cuerpo de Cristo. Cuando viene entonces al capítulo 13, nos habla de cuidado con el engaño, de poner un énfasis indebido en los dones espirituales, pero no tener amor, carecer del amor. Porque lo que une al cuerpo, lo que realmente hace que el cuerpo sea uno y que funcione en esa armonía, es el amor. Necesitamos, primeramente, aprender a amarnos para que el uso de los dones espirituales sea para edificación. Y por lo tanto, todo el capítulo 13 nos viene explicando acerca de la importancia del amor. Pero el capítulo 14 comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es decir, no es una cosa sin la otra, sino que seguid el amor y procurad los dones espirituales, y sobre todo, que profeticéis. Bien, lo que quiero llegar yo es al versículo 23, donde nos dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirá que estáis locos? Y vean, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, bien, sin duda, si todos hablan lenguas, un indocto, como decía en el capítulo 2 de esta carta, un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura. Bueno, si entra un indocto, considerará que esas cosas son locura. Una persona espiritual entiende que son los dones espirituales y que no son ninguna locura. Pero obviamente, por causa de el que es indocto o del que es incrédulo, la reunión de la iglesia debe ser de una manera que edifique a todos. Y entonces, más que hablar en lenguas, es importante profetizar. O que haya intérprete. Cuando se hablan lenguas, qué importante es que haya interpretación. Y luego dice entonces el versículo 24, pero si todos profetizan. Esto es como lo ideal, la meta, donde debiéramos llegar. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y vean, lo importante, entra un indocto, un incrédulo, en una reunión de los creyentes, los santos, y ese indocto lo que oye es Dios hablándole a su corazón por medio de todos los hermanos. Pero el que se manifiesta no es los hermanos, no se manifiestan los hermanos, se manifiesta Dios. De tal manera que ese que es un incrédulo, que es un indocto, se postra y adora a Dios porque reconoce que Dios está allí. El que se ha manifestado no es la iglesia, no son los hermanos, es Dios. Y esa persona adora a Dios, declara. No la iglesia que generalmente nosotros citamos los textos bíblicos y decimos, donde hay 2 o 3 congregados, el Señor dijo que estaría en medio de nosotros. No, aquí es el indocto, es el incrédulo, el que adora porque reconoce que Dios está allí. Esto es precioso. Y entonces, conclusión, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto es la manifestación del Señor en medio de su iglesia. Estas cosas, sea salmo, doctrina, revelación, interpretación, no las hace el hombre, las hace el Espíritu. Esto es espiritual. Esto es lo que produce el Espíritu cuando dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. Vea, es que el ser humano, la carne,
lo humano, se postre, no tenga intervención alguna, sino que se manifieste el tesoro en nosotros, se manifieste Cristo en nosotros, se manifieste los dones del Espíritu Santo. Y de esa manera Dios es glorificado. De esa manera hay adoración a Dios. Él es adorado por medio de su obra en nosotros. El Señor nos ayude a creer. Esto es para los que tienen fe. Esto es para una iglesia creyente. Ya hemos hablado que las cosas del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura. No las puede entender. Porque se disciernen espiritualmente. Y por lo tanto se requiere tener vida espiritual, crecimiento espiritual. Y obviamente para tener estas cosas hay que estar lleno del Espíritu. Haber recibido la promesa del Padre. Estas son las cosas en las cuales la iglesia debe tener dirección, debe ir en pos de. Hay que ser creyente, hay que creer para recibir. El que busca encuentra, dijo el Señor. El que llama se le abrirá. Así que este es el camino. Esto no se consigue con capacidad humana. Este tipo de manifestaciones no las hace el hombre, no las puede producir el hombre. Solamente las produce siendo llenos del Espíritu Santo. Que de esa manera el Señor sea glorificado. Esa es la adoración a Dios. Postración de la carne. Desaparición de las capacidades del hombre. Todo eso desaparece. Lo que se manifiesta es Cristo en nosotros. Su Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que glorifica al Señor. Que el Señor nos ayude a vivirlo, a entenderlo, a creerlo, a ser llenos de su presencia. Y eso es la adoración. Dios les bendiga. Amados hermanos, muy amados hermanos de Playa Ancha, que el Señor los fortalezca, los bendiga y nos ayude a todos en el creer. Creer a su palabra, crecer en su obra y de esa manera bendecir su nombre. Gracias por todo, gracias por esta ocasión de poder compartir con ustedes. Amén.